Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al aula Francisco Morán, que organiza la Asociación Meteorológica Española. La charla de hoy tiene como título el Foro Europeo FairMode y la modelización de la calidad del aire a microescala urbana. Y será impartida por Fernando Martín Llorente, investigador científico del CIEMAT, es decir, del Centro de Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Concretamente, él trabaja en la unidad de modelización atmosférica, incluida dentro del Departamento de Medio Ambiente del CIMAT. Fernando Martín es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y habiendo previamente realizado su licenciatura en Ciencias Físicas en esta misma universidad dentro de la especialidad Física del Aire. Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos, a la NOAA, para trabajar como investigador visitante. Y después de esto ejerció como profesor titular interino en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid durante 2 cursos. Y ya en 1991 es cuando se incorpora al CIEMAT. Desde entonces ha estado ocupando distintos puestos de investigador y jefaturas de unidades y grupos de trabajo dentro de CIEMAT, de este organismo público de investigación. Y, por ejemplo, por mencionar alguna de estos puestos, pues durante 11 años, durante el periodo 2010-2021, ha sido el jefe de la División de Contaminación Atmosférica del CIEMAT. Bien, en cuanto a su investigación, pues esta se ha centrado en la modelización meteorológica y dispersión de contaminantes atmosféricos, desarrollando y evaluando modelos, parametrizaciones y metodologías. Todo ello para que en conjunto tengamos el poder evaluar, predecir, controlar y mejorar en definitiva la calidad del aire a escala nacional, urbana y de calle. De hecho, en los últimos años ha trabajado más en la modelización atmosférica de muy alta resolución a escala de calle. Y en este contexto, precisamente recientemente, durante un periodo reciente, transcurrido desde 2019 a 2025, ha sido el responsable del Grupo Internacional de Modelización a Microescala, dentro del Foro Europeo de Modelización de Calidad del Aire, conocido con el nombre de FairMode, del cual nos va a hablar Fernando en esta charla. Además, ha sido fundador de la Red Española de Modelización de la Calidad del Aire durante el periodo 2008-2013 y líder de esta red en este periodo. Y bueno, como consecuencia, como fruto de esta trayectoria profesional, es autor de más de 200 publicaciones, principalmente en revistas científicas, numerosas presentaciones en congresos, ha trabajado en más de 50 proyectos y contratos, liderando muchos de ellos, y también ha dirigido varias tesis doctorales y forma parte de varios paneles y grupos de expertos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Así pues, es un lujo y un placer contar con Fernando Martín Llorente para esta charla. Y te agradezco, Fernando, que estés esta tarde aquí colaborando con la AME a través del aula Francisco Morán. Así que cuando quieras, puedes. Tu turno. Muchas gracias, el placer es mío. El placer es mío, un placer estar aquí con vosotros, con viejos amigos y bueno, pues compartir un poquito estas cositas de la modelización a microescala. Bueno, pues el título de la presentación pues es la que estáis viendo en pantalla, es el Foro Europeo FairMode y la modelización de la calidad del aire a microescala urbana. A ver, funciona. Bueno, esto es un pequeño índice de lo que me gustaría contaros, ¿no? Primero, pues hacer una pequeña introducción de lo que es la calidad del aire, una pequeña historia, un estado actual de la calidad del aire en el mundo y en Europa.
Y luego indicar la necesidad de evaluar la calidad del aire usando modelos y enfocándonos a la particularidad de las ciudades. Luego describiría un poco Fermot y me centraría en el grupo de trabajo 4 de este foro. Eh, la parte más mollar, digamos, de esta presentación va a ser el ejercicio de intercomparación de modelos de microescala con datos de una campaña en Bélgica, en una ciudad de Bélgica, y luego unas actividades que siguieron a este ejercicio de intercomparación. Esto ya muy brevemente lo describiría, evidentemente. Bueno, como sabéis, la contaminación atmosférica pues, es un problema importante. Todos los años tenemos, sobre todo cuando llega el invierno, tenemos nuestros episodios de contaminación, saltan a la prensa, a la televisión, a la radio, a las redes sociales, las cuestiones de la mala calidad del aire en determinadas circunstancias. Y aunque esto es un problema que tenemos ahora, pero esto viene de tiempo atrás. Ya incluso en la antigua Grecia y en Roma, pues ya se hablaba de problemas de calidad del aire en Roma, por ejemplo, lo decía Séneca, ¿no? O en la Edad Media, en Córdoba, el médico sefardí Maimónides ya hablaba de que en la ciudad, debido a la altura de sus edificios, la estrechez de sus calles y todo lo que arrojan sus habitantes llenos de costumbres superfluas, el aire se estanca, haciéndose turbio, denso, empañado y neblinoso. O sea, parecía que estaba relatando problemas de calidad de aire de alguna de las ciudades actuales, ¿verdad? Eh, Luego la revolución industrial, especialmente en el siglo XIX, con la aparición de la máquina de vapor y, claro, con la aparición de las industrias, el transporte basado en esas máquinas de vapor, en el tren, en los trenes, en los barcos, pues ya empezaron a emitirse óxidos de azufre, nitrógeno, óxidos de nitrógeno, perdón, monóxido de carbono, partículas que ya daban una mala calidad de vida, ¿no? de aire. Y en el siglo XX, ya con la aparición de los combustibles derivados del petróleo, con los vehículos a motor, el parque de vehículos se extendió rápidamente y bueno, pues dio lugar a problemas importantes. Además, ya se hizo patente otros contaminantes de tipo secundario, como es el ozono, que se forma a partir de las reacciones químicas con óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, dando lugar pues, a episodios de contaminación fotoquímica, como ya eran conocidos en Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles en los años 40, o grandes episodios de contaminación que hubo en Londres, por ejemplo, en 1952. En fin, ya el problema de la contaminación se hizo tan relevante que los gobiernos tuvieron que ponerse manos a la obra para hacer algo, ¿no? Actualmente, pues en esta imagen del satélite Sentinel podemos ver cómo seguimos teniendo problemas de contaminación, sobre todo en los países en vías de desarrollo, pero también en países desarrollados. Como aquí vemos el gran problema, por ejemplo, en ciudades de China, que creo que están mejorando rápidamente, o en la India. Incluso me atreví a poner aquí una foto de un episodio de Madrid en diciembre de 2016. Los contaminantes que más pruebas están dando son los óxidos de nitrógeno, las partículas, sobre todo las partículas pequeñas, las ultrafinas, las PM2,5 ultrafinas, quiero decir, el ozono, etcétera. A lo largo de los últimos 20 años, la contaminación en Europa pues, ha ido bajando. Los niveles de contaminación han bajado de forma notable, quizá menos notable o con picos aislados en el caso del ozono, dependiendo de que sea un verano caluroso o no, pues tenemos niveles mayores de ozono. Y bueno, pues nos daba la impresión que, teniendo en cuenta los valores límite que establece, los valores estándar que establece la legislación europea, pues que teníamos un grado de cumplimiento, que es el gráfico que se muestra aquí abajo a la derecha, unos porcentajes de cumplimiento de estos valores límite, pues muy altos, 99%, en fin, cumplíamos, era prácticamente todo, ¿no? Bueno, pero en 2024 llega otra nueva directiva. Estábamos hablando de valores límite que estaban desde el año 2008, ¿vale? Y esta nueva directiva, que bueno, tiene como objetivo general, evidentemente, mantener la calidad del aire cuando sea buena y mejorarla en los demás casos, pero también, claro, hay que definir y establecer objetivos de valores estándar de calidad de aire para evitar que la calidad de aire sea mala, evidentemente. Y hay que
nos obliga, digamos, a obtener información sobre la calidad del aire. Para obtener esa información, tenemos que evaluar y predecir la calidad del aire en los Estados miembros con métodos y criterios comunes. Además, tenemos que controlar la evolución de esa calidad del aire a largo plazo, teniendo en cuenta que podemos desarrollar o definir medidas para mejora de esa calidad del aire, tanto nacionales como europeas. Hay que asegurarse que esa información llega a todos los ciudadanos y hay que fomentar la cooperación entre Estados miembros. Esta nueva directiva que estoy hablando, que se ha publicado en 2024, hace que en el año 2030 tengamos unos nuevos valores límite obligados, que comparados con las de las directivas vigentes todavía temporalmente, de la directiva anterior, implican una reducción ostensible de los valores. Por ejemplo, óxidos de nitrógeno, en el valor límite anual, 40 microgramos metro cúbico teníamos, ahora nos van a ser 20 microgramos metro cúbico. El PM10, las partículas de menos de 10 micras, el valor límite anual, 40 microgramos, 20 microgramos ahora. El PM2,5, 2,25 microgramos, 10 microgramos. Pero es que luego están los valores guía de la OMS, que son basados en estudios muy rigurosos por expertos, determinan cuál es el umbral a partir del cual podemos tener daños sobre la salud. Y claro, estos umbrales son todavía más bajos. Si os fijáis, por ejemplo, en el NO2 tenemos 10 microgramos metro cúbico, o en el PM2,5, 5 microgramos metro cúbico. ¿Qué ocurre? Que si nos fijamos en estos valores, pues ya en los valores de límite de la Unión Europea para 2030, pues ya no cumplimos tanto. Ya el porcentaje de cumplimiento es menor. Y ya no digamos los valores guía de la Organización Mundial de la Salud, son mucho más bajos el grado de cumplimiento. Implica que tenemos que seguir trabajando en mejorar la calidad de aire, evidentemente. Los modelos son una herramienta muy importante a la hora de hacer esta evaluación de la calidad del aire, ¿no? Evaluación o planificación, etcétera, ¿no? Los modelos de calidad del aire tienen que tener en cuenta todos los procesos que están implicados, que como bien sabéis pues son las emisiones de contaminantes, el transporte y la dispersión por el viento y la turbulencia, el depósito de contaminantes sobre las superficies, ¿vale? Y la química, las reacciones químicas, que es muy relevante, y luego intercambio entre los contaminantes que hay en la capa límite y lo que tengamos por encima de nuestra capa límite, en la atmósfera libre. ¿De acuerdo? Esto ocurre a diversas escalas de tiempo y espaciales, lo que nos complica más la vida. Como sabéis, un modelo es un conjunto de ecuaciones que se resuelven de forma numérica, se programan, tenemos básicamente un programa y al cual hay que alimentar con datos de emisiones de contaminantes sobre dónde se emite el contaminante, en qué cantidad, cuándo se emite, en qué condiciones. Muy importante, la información meteorológica, que es la que determina el transporte y la dispersión de contaminantes. También la topografía y usos de suelo. La concentración de fondo inicial, porque nosotros simulamos un periodo de tiempo, tenemos que saber cuál es el estado inicial. Y también la concentración de fondo, porque nosotros generalmente simulamos un dominio limitado geográfico, con lo cual necesitamos saber qué es lo que nos viene por los contornos de ese dominio. Y con esto pues obtenemos una distribución espacial de la contaminación, una evolución temporal de la concentración de contaminantes. Los modelos, se pueden modelizar todas las escalas, ¿vale? Desde la hemisférica, continental, nacional, regional y urbana, pero no hay modelo que pueda simular todo a la vez. Digamos que tenemos que utilizar distintos modelos seguramente y anidar esos modelos. ¿Qué aplicaciones tienen estos modelos de calidad del aire? Evidentemente la investigación. En la investigación es importante la modelización. En cualquier rama de la ciencia, la modelización nos permite poner en práctica nuestras teorías, nuestras hipótesis y ver, comparando con las observaciones, la realidad, cuán ciertas pueden ser o no pueden ser. ¿Vale? Ahora, en calidad del aire, estos modelos tienen una aplicación muy, muy importante en su gestión, la gestión de la calidad del aire, porque nos sirven para evaluar, para saber cómo es la calidad del aire en nuestro territorio, para mejorar, cómo podemos reducir la contaminación, para predecir
qué calidad de aire tendremos en los próximos días. Y una cosa muy importante, también nos ayudan a diseñar redes de medición, porque nos permite tener información de cómo se distribuyen los contaminantes y ver dónde es el mejor sitio para ubicar estaciones y tener una mejor representatividad espacial y cobertura. Un ejemplo, porque este trabajo que voy a mostrar sobre FairMod va a estar más relacionado con la evaluación de la calidad del aire. A modo de ejemplo voy a poner lo que hacemos en CIEMAT todos los años desde hace 20 años, en un contrato que tenemos con el Ministerio de Medio Ambiente, con el MITER, en el cual, atendiendo a las obligaciones que nos dan de las directivas europeas, todos los Estados miembros tenemos que informar sobre la calidad de aire en nuestro país todos los años. Entonces, CIEMAT ayuda al Ministerio a proporcionar esta información. Para ello usamos modelos. Y lo que usamos es un modelo de transporte y química atmosférico llamado SHIMER, que está conectado al modelo meteorológico WRF, que conoceréis prácticamente todos vosotros, pues uno de los modelos más utilizados en la predicción meteorológica. Con estos modelos se simulan años completos con una resolución espacial de 5 por 5 kilómetros cuadrados, conteniendo concentraciones medias de distintos contaminantes, ozono, NO2, SO2, las partículas, y también se hacen estimaciones de superaciones de los valores límite y objetivos según la legislación. Ahora bien, esto no se hace solamente con modelos, lo que se hace es utilizar la simulación de estos modelos y se combinan con mediciones para las mediciones de alguna forma corregir las estimaciones de los modelos. ¿Por qué? Con los modelos tenemos una muy buena cobertura espacial y con las mediciones tenemos unos datos de mucha calidad, muy veraces, ¿vale? Entonces, es una buena forma de conjugar las bondades de los dos tipos de datos. Con esto tenemos mapas de este tipo, donde se puede ver la península, bueno, España, la España peninsular y Baleares, en este caso el número de superaciones del valor objetivo de ozono para 2022. Como veis, pues tenemos una información yo creo que muy detallada. Sin embargo, es una información a 5 por 5 kilómetros cuadrados. Esto para una ciudad no es suficiente. Necesitamos más. ¿Y en las ciudades qué ocurre? Pues en las ciudades tenemos un conjunto de fuentes especialmente relevantes, sobre todo el tráfico rodado. También la combustión residencial, comercial e institucional por calefacciones y agua caliente. Y en las industrias, porque en muchas ciudades tenemos las industrias, los polígonos industriales pegados a la ciudad y muchas veces actividades industriales dentro de la propia ciudad. Ahora bien, las ciudades están llenas de edificios, están llenas de arbolado, etc. Todo esto tiene un efecto dinámico sobre la circulación del aire. Evidentemente, la presencia de edificios va a alterar el perfil vertical del viento por efecto de arrastre, rozamiento, ¿no? Evidentemente, ¿no? Además, se va a generar turbulencia, por supuesto. Se altera, por tanto, la capa límite. Se forman vórtices y canalizaciones dentro de las calles. Por ejemplo, de ciertas configuraciones, cuando el viento sopla perpendicular a una calle, se forman una serie de vórtices. Estos vórtices dentro de la calle hacen que la contaminación que emiten los coches sea lanzada hacia la fachada de sotavento. ¿Vale? Y además se ocurre que esto da lugar a una gran variabilidad espacial de la concentración. En este mapa podéis ver la distribución de contaminantes resultante de una campaña de medidas con captadores pasivos de NO2 que estuvieron desplegados en la zona del Retiro durante varias semanas. Son mediciones, no son datos de modelos, pero ya podéis ver cómo el importante gradiente de concentración que nos encontramos de un lado de la calle a otra. Es un hecho muy relevante. Y además nos encontramos con concentraciones muy altas, tenemos hotspots, con lo cual necesitamos modelos de muy alta resolución, con una resolución del orden de metros. Son lo que llamamos los modelos de Street Canyon, de forma genérica. Bueno, con esta figura quería ilustrar un poco cómo es la contaminación dentro de una ciudad y a qué es debida la contaminación dentro de una ciudad.
hay distintas contribuciones. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo el NO2, ¿de acuerdo? Hay una contribución de fondo global, que sería pues la del hemisferio o todo el continente, ¿vale? Una contribución regional, que podría ser de España y lo que es, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, si estuviéramos pensando en Madrid, ¿vale? Luego, un fondo urbano, que es la contribución de la ciudad misma, y luego ya en cada calle tenemos estos picos que corresponden a las contribuciones de las emisiones de esa calle. Estos son los hotspots. Y esto es una ilustración, esta de aquí, de lo que sería una simulación con un modelo de alta resolución estricta, en este caso un modelo CFD, de cómo sería la distribución de contaminantes en un momento dado. Ya me voy directamente al foro Fermot. El foro Fermot es el acrónimo de Forum of Air Quality Modeling in Europe y es lo que llamamos el foro de modelización de la calidad del aire en Europa. Está vigente, está en marcha desde el año 2007, ya casi va a cumplir 20 años. Fue promovido inicialmente por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, por la Agencia Europea de Medio Ambiente y por el Joint Research Center de ISPRA en Italia. Este Joint Research Center es el que se encarga de ahora, desde hace ya unos 15 años, en ser, digamos, los líderes de Fermot. Hay unos 350 participantes, principalmente científicos, tanto del área académica como de centros de investigación, gestores de la calidad del aire, principalmente administraciones públicas, pero también de empresas, y también consultores, ¿vale? Generalmente son europeos, pero también hay algún integrante, algún americano, alguien de China y de Argentina. La misión que tiene este foro es reunir a modelistas y usuarios de modelos para promover, de modelos de calidad del aire, para promover y apoyar el uso armonizado de ellos en los países miembros de la Unión Europea, siguiendo las necesidades de las directivas europeas de calidad de aire. Está enfocado en la investigación científica, estableciendo instrumentos de modelización mejorados y validados para facilitar el desarrollo de herramientas, guías, que puedan servir para la gestión y la toma de decisiones en materia de calidad de aire. Como objetivo más concreto, pues que el Foro Europeo es un foro permanente de discusión entre modelizadores y usuarios, establece protocolos y herramientas para aseguramiento de la calidad y mejora continua de modelos y de sus datos de entrada, apoya a la gestión de la calidad del aire con modelos eficientes para evaluar, predecir y mejorar la calidad del aire, promueve actividades de formación, guías y en cierto modo también estandarización. Estoy más en contacto esto es más con el Centro Europeo de Normalización, y buenas prácticas de modelización. Y luego pues hace recomendaciones sobre prioridades futuras y actividades de investigación. Tiene una estructura, Fermot está basado ahora mismo actualmente en 3 pilares principales. Un pilar de evaluación de la calidad del aire, un pilar 2 de planificación de la calidad del aire, cómo mejorar la calidad del aire, y un pilar 3 enfocado a ejercicios de intercomparación que pueden ser promovidos desde instituciones europeas, ¿vale? Entonces tenemos un Working Group 1 que se ha dedicado digamos, a estimar la contribución de fuentes, otro para la cuestión de cómo evaluar, hacer herramientas para evaluar y criterios para evaluar modelos de calidad del aire, también otro para predicción, otro, me salto este que ya os hablaré luego, otro para planificación, para mejora de la calidad del aire, uno para sensores y fusión de datos, otro para inventarios de emisiones y otro para las cuestiones de diseño de redes de medida en base a los modelos. Y está, pues lo deja para el final, el grupo 4, que es el grupo de evaluación y planificación a microescala. Se ha cambiado el nombre, pero bueno, antes era modelización a microescala de la calidad de aire. Bueno, como os he dicho, esto se centra en la modelización de la calidad de aire a muy alta resolución en el contexto de las directivas. Este grupo lo colideré entre el año 2020 y 2025. De hecho, fui el que contribuyó a su creación. Hay más de 100 expertos interesados. La creación, después de varias reuniones previas y muchos dimes y diretes y que sí, que no, y hasta que se vio que había realmente un interés importante y había un grupo
de gente muy, numeroso de gente interesada, pues se decidió crear este grupo de trabajo. Una de sus primeras actividades fue el ejercicio de intercomparación del cual os voy a hablar, que tuvo una primera fase inicial, pero tuvo que extenderse porque se añadieron más grupos, se añadieron más cosas a realizar dentro de este ejercicio de intercomparación. Total, que se extendió casi 3 años hasta que ya se dio por culminado todos los análisis, ¿no? Luego se publicaron estos resultados, dio lugar a una guía de modelos de microescala y ahora, pues en el tiempo presente, estamos ahora en un segundo ejercicio de intercomparación con datos de campañas realizadas en Madrid. Bueno, como os he dicho, este grupo de Fermat se centra en el modelado de calidad del aire con una muy alta resolución para entornos urbanos, según las directivas de la calidad del aire. Y la cuestión que nos surgió es que los modelos a microescala, muchos modelos a microescala, como son los modelos CFD, requieren unos recursos computacionales enormes para realizar simulaciones si queremos simular un año completo. Entonces, eso los hacía muy difícil de usar. Entonces, la cuestión era cómo podemos usar modelos finos y que nos permitan tener resultados representativos de un año completo, ¿no? Entonces, uno de los principales objetivos fue determinar cómo estimar estas concentraciones promedio anuales con modelos a microescala, para lo cual se definió este ejercicio de intercomparación para comparar metodologías para estimar estas concentraciones anuales, ¿vale? ¿Qué tipos de modelos estamos hablando? Pues estamos hablando partiendo de los más sencillos, los modelos gaussianos urbanos, que son modelos simplificados que se basan en el concepto de que la distribución de contaminantes dentro de un penacho sigue una hipótesis gaussiana, una distribución gaussiana, es una hipótesis bastante simple y que incorpora algunas parametrizaciones para tener en consideración su interacción con las paredes de edificios, etcétera, o las posibles modificaciones en circulaciones, etcétera. Tiene muy pequeño coste computacional. Luego están los modelos lagrangianos, que simulan los contaminantes como una nube de partículas sobre un campo de vientos que se ha generado previamente, se ha estimado previamente de alta resolución. Entonces tiene un coste computacional medio. Y luego ya llegamos a los modelos CFD, que son los más, detallados, los más potentes, ¿no? Son modelos eulerianos basados en las ecuaciones de mecánica de fluidos que todos conocemos, muy precisos, con mucha resolución, pero el coste computacional es enorme si se simulan periodos largos de meses o años completos. Entonces, lo que se necesita es aplicar metodologías basadas en escenarios. Esa es la forma en la que se están usando estos modelos para poder hacer esas estimaciones de medias anuales, por ejemplo. Y por último, últimamente están apareciendo modelos de inteligencia artificial, pero inteligencia artificial hay que entrenarla y estos modelos están siendo entrenados con modelos CFD. Estos son modelos bastante rápidos y bueno, ya veremos cómo funcionan. En este esquema quería resumiros, porque claro, cuando hablamos de metodología CFD, de utilizar escenarios para calcular promedios anuales, pues bueno, vamos a explicarlo un poquito, ¿no? Esto es un esquema que pretende explicar de forma simple la metodología que usamos en CIEMAT, ¿no? Nosotros partimos de un conjunto de escenarios. Son escenarios meteorológicos, porque cogemos 16 escenarios, cada uno de ellos correspondientes a una dirección de viento. Asumimos una atmósfera neutra, asumimos que las emisiones y velocidad de viento son fijas, ¿de acuerdo? Y son simulaciones de estado estacionario, ¿de acuerdo? Entonces, para estas simulaciones hemos tenido en cuenta los edificios y creamos esta base de datos de simulaciones ya hechas. Luego, para un año completo, cogemos en cada hora cuáles son las condiciones meteorológicas, cada hora de ese año. Cuáles son las emisiones locales en cada hora de ese año. Según las condiciones meteorológicas, elegimos el escenario que le corresponde a esa hora, procesamos esa información teniendo en cuenta la velocidad de viento real y también las emisiones de cada hora, con lo cual ya lo que vamos a tener aquí es, de alguna forma, simplificando, es como un promedio ponderado, ¿no?
pues de alguna forma se hace un promedio ponderado de todas esas horas. Y llegamos a un mapa de concentración, de concentración de contaminantes a microescala. Pero aquí solamente viene la contribución de las propias calles. Nos falta añadir la contribución del fondo urbano y del fondo regional y todo esto. Entonces, todo eso lo hacemos con modelos CTM, son modelos de química y transporte atmosférico, como el modelo CIMER o el modelo CEMAC, o con datos de estaciones de fondo urbano y regional. Esta información se añade, se combina con esta información micro y ya llegamos a mapas micro más meso, o sea, mapas que ya dan la contaminación total con alta resolución. Hablando ahora del ejercicio de intercomparación de Amberes, bueno, pues este ejercicio de intercomparación se seleccionó un distrito de la ciudad de Amberes, en Bélgica, se enfocó el N2, es un distrito de un dominio de 800 por 800 metros cuadrados. Para este dominio teníamos datos digitales de morfología urbana, datos meteorológicos de una estación próxima, datos horarios de emisiones de NOx, de tráfico en las calles más importantes, como indica este gráfico, datos de contaminación de fondo urbano proporcionado por un modelo a mayor escala del modelo Río, que fue ejecutado por Vito, que es un centro de investigación similar a CIEMAT, pero en Bélgica. Tenemos mediciones de 2 estaciones de calidad del aire, situadas aquí, una al borde de esta gran avenida y otra más al fondo, ahí se ve al fondo, como a 40 metros de la calle. Tenemos 72 mostradores pasivos de una campaña que realizó este centro, Vito, en este mismo dominio. Ahí están los pasivos, los mostradores pasivos, etc. Participaron 10 grupos de distintas universidades e instituciones europeas y se utilizaron modelos CFD, gaussianos, lagrangianos y de inteligencia artificial entrenados con CFD. La forma de participar, pues, que trabajaron es que unos grupos utilizaban métodos para calcular las concentraciones medias basados en escenarios, como os he explicado antes. Simulaban escenarios y aplicaban una metodología para calcular estos promedios a largo plazo y obtenían promedios de concentración a largo plazo. Pero otros grupos hacían simulaciones a largo plazo. Estas simulaciones a largo plazo se hacían pues, generalmente con modelos gaussianos o con el modelo lagrangiano o de inteligencia artificial. Solamente en un caso se hizo con un modelo CFD y le supuso muchas semanas de computación a la universidad húngara que se comprometió a hacer esta simulación. Pero luego resultó muy importante esta información. Los tipos de evaluaciones que teníamos, pues por un lado evaluamos cómo los modelos eran capaces de simular la evolución de un día tipo, ¿vale?, de alta contaminación, cómo son capaces de simular la distribución de contaminantes media mensual en el dominio, ¿vale?, comparando con datos de los mostradores pasivos e intercomparando los datos entre modelos. También se calculó la concentración anual para todo el año 2016. Bueno, no se me olvidó decir que la campaña esta de captadores pasivos duró un mes. O sea, durante un mes estuvieron desplegados esos captadores pasivos y los datos que dan son los representativos de ese mes, de concentración de todo el mes. Bueno, lo dicho, que se calculó también la concentración anual para intercomparar resultados y luego un añadido que hubo fue calcular las áreas de superación de valores límite y las áreas de representatividad espacial de las 2 estaciones que hay. Y entonces comparar las estimaciones con los modelos con las estimaciones que tenemos con los pasivos, etc. Esto dio lugar a 2 artículos publicados en Science of Total Environment. Y vamos a ver un poquito los resultados. No podemos entrar en mucho detalle, pero bueno. La pregunta primera, ¿qué tal simula la evolución del N2 en un día tipo? Bueno, pues fijaros aquí, esto es la estación de tráfico, la más próxima a la carretera, las horas, la concentración, en puntos los datos observados, en líneas de diverso tipo, pues los datos de los distintos modelos. Bueno, pues hay... En forma general siguen la evolución, ¿vale?
También lo mismo para la estación de fondo, ¿vale? Lo que pasa que se observa que, bueno, una gran variabilidad. Hay modelos que incluso hacen algunas cosas un poco raras, con picos un poco extraños, pero vamos, está muy marcado el pico matinal y el pico nocturno de primeras horas de la noche en las dos estaciones, y así lo simulan los modelos. ¿Qué ocurre? Que lo que sí que vemos es que los modelos tienden a predecir, sobre todo el pico de la noche, es el que más subpredice, ¿vale? Sobre todo en la estación de fondo, ¿de acuerdo? Bueno, pero sin embargo las horas centrales del día pues lo simulan bastante bien. O sea, digamos que la idea general parece ser que sí, pero eh, hay ciertas carencias. No termina de llegarse a los mayores picos, ¿vale? ¿Qué tal predicen la concentración media mensual de NO2? Bueno, pues para esto lo que comparamos son las concentraciones de NO2 predichas por los modelos con los datos de los 72 mostradores pasivos, ¿de acuerdo? Y entonces hemos calculado distintos estadísticos, aquí pongo algunos de los que calculamos, y vemos que muchos modelos tienen un coeficiente de correlación de 0,70. Quiere decir que la distribución de contaminación que predicen los modelos se parece bastante a la que detectamos con los mostradores pasivos, ¿de acuerdo? Si acaso, pues fijaros, aquí los modelos gaussianos son los que tienen una correlación más baja, ¿de acuerdo? Hay una tendencia general a la subpredicción, como podéis ver aquí, bueno, aquí también, ¿vale? Estos son los modelos individuales y aquí agrupados, ¿de acuerdo? Esta subpredicción también puede ser por los motivos no propios del modelo, sino puede ser porque las emisiones contaminantes están subestimadas o los datos de contaminación de fondo también están subestimados, ¿de acuerdo? Y luego hay unos errores moderados también en este caso del mean fractional error, pues hay unos errores bastante moderados, no son una cosa extremadamente alta, ¿vale? Una cosa importante es que nos fijamos que cuando ponemos nuestros mapas de emisión de calles con datos de emisiones y nuestros mapas de muestradores pasivos, nos encontramos que hay muchos muestradores pasivos en calles donde no tenemos datos de emisiones, pero sabemos que hay tráfico. Hay poco tráfico, pero lo hay. Entonces, intuíamos que esto puede sesgar los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos en descartar esos pasivos que están en calles sin datos de emisiones? Y nos quedamos, en este caso, solamente con 28 pasivos. Y vimos qué ocurría si cogíamos todos los datos, todos los pasivos, y cogemos solamente los pasivos con datos de emisiones o solamente los pasivos sin datos de emisiones, ¿vale? Nos encontramos con la sorpresa de que los modelos gaussianos apenas cambiaban su respuesta en la correlación, apenas cambiaba en el sesgo y apenas cambiaba en el error. Mientras en los demás modelos, cuando consideramos solamente los mostradores con pasivos, con emisiones, pues la correlación subía, el sesgo se aproximaba más a cero y el error bajaba. Y esto ocurría en todo, pero sin embargo en los gaussianos no ocurría. Ya veremos luego por qué, ¿vale? Pero bueno, ya nos dice, ojo, aquí hay algo raro. También se nos ocurrió ver qué pasa, qué tal son los modelos prediciendo los gradientes, ya que se observan en las campañas de medida, se ha observado que hay gradientes de concentración muy buenos, muy importantes, a ver si los modelos son capaces de simular esos gradientes, ¿vale? Y bueno, pues lo que hicimos es comparar los datos observados y modelados de la diferencia entre la concentración de un muestrador con otro muestrador y dividirlo por la distancia, ¿vale? Cogíamos cada par y lo íbamos calculando eso, tanto observado como lo que daban los modelos. Y bueno, pues nos encontramos que el coeficiente de correlación es bastante alto, 0,70, no tan alto en los modelos gaussianos, es más bajo, no llega a 0,60. Luego vimos que los modelos gaussianos subpredicen fuertemente los gradientes, es decir, como luego ya vamos a ver con los mapas, los gradientes que dan los modelos gaussianos son muy bajos, o sea, dan distribuciones muy suaves de contaminación, y los mayores errores de los modelos estaban también en los modelos gaussianos. En este caso no por tanta diferencia, ¿vale? Esto es una comparación de los mapas que obtenemos de concentración media mensual para la campaña
con los distintos tipos de modelos. Si veis los modelos CFD, pues tienen una distribución pues, muy similar, con mucho detalle, muy parecida a la que tenemos con los modelos de inteligencia artificial o lagrangianos, ¿vale? Todos dan pues, los máximos casi en los mismos sitios, las mismas calles, con ciertas discrepancias, pero bueno, hay cierta consistencia o coherencia entre esos datos. Sin embargo, los modelos gaussianos dan una información extremadamente suavizada, ¿vale? Esto se puede ver mejor si comparamos aquí los mapas un poco más grandes, ¿no? Aquí un modelo CFD a la derecha y un modelo gaussiano, ¿de acuerdo? Los mapas anuales pues siguen un patrón muy similar, ¿vale? Algo que cambien los valores absolutos, pero el patrón es similar. Seguimos teniendo, sobre todo el detalle, los modelos gaussianos son muy suaves. Otra cosa importante que quisimos ver, bueno, ya que tenemos con los modelos CFD, ya que tenemos una simulación para un mes completo, ¿vale? Hecho con simulación el mes completo, y simulaciones para ese mes completo, pero utilizando escenarios, o sea, tenemos una simulación sin escenarios, o sea, simulando todo el mes de una tirada, que sería esto, con simulaciones que tenemos, con estimaciones que tenemos con simulaciones utilizando números de escenarios, pues vamos a compararlo, ¿no? Entonces, esta misma Universidad de Hungría pues, hizo esas simulaciones de todo el periodo de un tirón y simulaciones con distintos números de escenarios, con 4, 8, 16 y 32. Y otros grupos también hicimos simulaciones de distintos números de escenarios. No hicimos la simulación del periodo completo, continuada, pero no, con distintos números de escenarios. Si os fijáis estos mapas, veis que el aspecto general de ambos mapas es bastante parecido. Quizá la concentración un poco más alta en este caso, en el que no se utilizaban escenarios. Luego, si nos vamos a los estadísticos, la línea azul, que es la que corresponde a la Universidad de esta húngara, la que hizo la simulación sin escenarios y las simulaciones con escenarios, vemos que la correlación es alta cuando lo comparas con las medidas de pasivos y muy similar. Y los errores también pues, son muy similares, incluso casi un poco más bajo en el caso de utilizar escenarios. En los demás grupos también vimos que tampoco había variaciones muy importantes. Sí que acaso nosotros lo vimos en los que hicimos nosotros en CIEMAT, de que al aumentar el número de escenarios, pues bajaba el error y subía algo la correlación, ¿vale? O sea, vimos que utilizar escenarios no es mala aproximación. Es una cosa buena, yo creo. Y ahora, digamos, lo que era la guinda adicional a este ejercicio era ver qué buenos son los modelos en predecir las áreas de superación de valores límite y las representatividades espaciales. Esto es debido a que una de información importante que tienen que dar los modelos y que necesitan los gestores de calidad del aire es saber cuál es el área de superación de los valores límite. Y teníamos aquí una oportunidad muy buena para poderlo testear con nuestros modelos y con los pasivos que tenemos, ¿no? Bueno, es muy fácil. Aquí, por ejemplo, tenemos las concentraciones medias utilizadas con distintos modelos, extraídas con distintos modelos, y aquí se representan solamente las áreas con concentración por encima del valor límite, ¿de acuerdo? Como veis, entre este y este es bastante parecida, ya con este es bastante diferente. Pues lo mismo también con la representatividad espacial, pero claro, la representatividad espacial de una estación se define como el área en el cual la contaminación es similar a la que hay en la estación. ¿Cómo se ve esa similaridad, esa semejanza? Se considera que la concentración debe estar en el área de representatividad, la concentración debe estar en un intervalo entre la concentración que da el modelo en esa estación menos un nivel de tolerancia y la concentración que da el modelo en esa estación más un nivel de tolerancia, ¿vale? Si sumamos, tenemos varias estaciones y sumamos todas las áreas de representatividad, tenemos la cobertura de la red de estaciones, ¿vale? Y esto es un poco lo mismo que he hecho antes, pero para las áreas de representatividad, que la llamamos SRA, ¿vale? Como veis, son bastante similares, ¿de acuerdo? Aquí hay a lo mejor algo más de diferencia, ¿vale? Y ahora decimos, ¿cómo vamos a comparar estas cosas? Pues para eso tenemos que tener un
un área de superación que le vamos a llamar LVA observada y un área de superación modelada. Y lo mismo para las áreas de representatividad. ¿Qué es un área de superación observada? Pues lo que cogemos son los datos medidos de los muestreadores y vemos qué muestreadores son los que están por encima del valor límite. ¿Y cuál es la modelada? Pues calculamos la concentración predicha por el modelo en las ubicaciones de los muestreadores y determinamos cuáles tienen una concentración modelada por encima del valor límite. Si de ambos grupos coinciden, pues divino, hemos acertado plenamente, pero no es así, no suele ocurrir eso. Lo mismo con las áreas de representatividad, del mismo concepto. Con la área de representatividad la cosa se complica porque ya aprovechamos a testear distintas tolerancias y también teníamos dos estaciones de calidad de aire. Intentaré ahora, esta parte puede ser un poquillo más truculenta, intentaré simplificarla o masticarla, darla muy masticada. Bueno, aquí utilizamos unos indicadores estadísticos muy enfocados a este tipo de datos. Por ejemplo, el Accuracy Index, que nos dice qué tan buenos son los modelos que predicen los muestradores que están dentro y fuera de estas áreas. ¿Cuál es la tasa, digamos, las falsas alarmas, el false alarm rate? ¿Cuál es la tasa de predicción de los muestradores dentro de estas áreas y cuál está en realidad fuera de ellas? Y luego el sesgo, estimación del sesgo, ¿de acuerdo? Con el caso de la área de superación, digamos, la evaluación más sencilla, pues vimos que el accuracy index es bastante alto, del orden de 0,70 en media. Los niveles de falsas alarmas no es muy alto, 25%, y se subpredice generalmente se subpredice la extensión de esta área de superación, ¿vale? ¿Qué tipo de modelos predicen mejor esto? Pues parece ser que los modelos CFD, por los valores que quizás sean algo mejores, ¿vale? Pero también los lagrangianos y los IA. Y luego vimos que los gaussianos tienen los valores más bajos de precisión y de sesgo, ¿vale? Pero una baja tasa de falsas alarmas. Luego ya si vemos comparación con qué diferentes son los mapas, estas áreas de superación usando distintos tipos de modelos, pues se utiliza un gráfico en el cual superpongo sobre el mismo las áreas de superación de los distintos modelos, agrupados por modelos gaussianos, modelos CFD, modelos lagrangianos, modelos de inteligencia artificial. Cuando la superposición es muy fuerte, o sea, cuando tengamos, por ejemplo, mejor explicado de otra forma, cuando vemos este nivel negro, quiere decir que todos los modelos gaussianos están prediciendo que hay superación del valor límite. Cuando tengamos algo gris, quiere decir que uno, dos o unos pocos son los que dan superación de ese valor límite en esa zona. Con los CFD es lo mismo, la interpretación es la misma, etc. Y bueno, como veis, hay diferencias. Hay cosas muy interesantes en común, que es que en las principales calles todas coinciden todos los modelos en que hay superación, pero fijaros en los modelos gaussianos como las áreas parecen más grandes. Y de hecho lo son. Cuando se ha hecho el estadístico del porcentaje de área, los modelos gaussianos dan mayor extensión generalmente de esta área de superación, aunque hay cierta dispersión, bastante dispersión, pero bueno, pero en media es mayor. Ahora, con el área de representatividad, pues aquí, como digo, sí se complica un poco más todo, porque tenemos estaciones de fondo y estación de tráfico. Tenemos aquí los tres estadísticos, el accuracy index, el false alarm, el bias, y luego distintas tolerancias. Voy a intentar digerir esto porque si no reconozco que es durito. Hemos visto que se predicen mejor las áreas de representatividad en la estación de fondo. Si os fijáis, aquí, por ejemplo, el accuracy index es más alto en la estación de fondo que en la estación de tráfico. Y el false alarm rate también es más bajo en la estación de fondo que en la estación de tráfico. Se predice mejor la representatividad para tolerancias mayores. Es cierto, porque fijaros aquí, de tolerancia a un 10%, el accuracy index es bastante bajo, pero cuando vamos al 20% ya la cosa cambia. También ocurre lo mismo con el sesgo, que se hace mejor cuando tenemos una tolerancia mayor.
En general, los modelos CFD parecen ofrecer mejores resultados. Tenemos valores, por ejemplo, los accuracy index son claramente más altos en este caso, sobre todo cuando tenemos ya tolerancias altas, ¿vale? Y los modelos gaussianos sobrepredicen fuertemente el área de representatividad espacial. Fijaros el sesgo, los valores de sesgo por encima de 1 claramente, y aquí también bastante por encima de 1, ¿vale? Las diferencias aquí pues, son también notables, ¿no? Pues por la estación de fondo tiene unas áreas de representatividad mayores que la estación de tráfico. Si comparáis, esta es la de fondo y esta es la de tráfico, pues suelen ser mayores, ¿vale? Más colores negros, ¿de acuerdo? Cuando tenemos mayor tolerancia, evidentemente vamos a tener mayores áreas de representatividad mayores, es evidente, ¿no? Está claro. Luego, hemos visto que otra vez los modelos gaussianos estiman una SRA mayor que otros tipos de modelos. Lo veis aquí para distintas tolerancias y para la estación de fondo y la estación de tráfico. ¿De acuerdo? Resumen de resultados, un poco haciendo una recapitulación. La mayoría de los modelos creemos que simulan bastante bien la evolución horaria, con sus defectos en cuanto a los picos, sobre el pico nocturno sobre todo, y la distribución espacial mensual de las concentraciones de NO2, aunque no todos funcionan igual de bien, está claro. Los modelos gaussianos más simples proporcionan campos de concentración de NO2 más suaves, como hemos visto con los mapas y con los estadísticos, y cuanto más complejo es el modelo, más realista parece ser la distribución espacial prevista por las concentraciones de NO2. Las metodologías basadas en simulaciones CFD de escenarios ya establecidos, en este caso de direcciones de viento, pues dan resultados bastante parecidos a cuando utilizamos una simulación CFD continuada, ¿vale? Muchos modelos son bastante buenos prediciendo las áreas de superación y las áreas de representatividad, bastante buenos, no perfecto ni mucho menos. Y los modelos gaussianos suelen sobrepredecir estas áreas, debido a que dan campos muy suaves, generalmente de concentración de contaminante. En general, los modelos CFD parece ser que dan los mejores resultados, aunque los modelos de inteligencia artificial entrenados con CFD y lagrangianos por este orden también dan muy buenos resultados. Y luego algún modelo gaussiano que tenga parametrizaciones más avanzadas, más detalladas, puede tener resultados interesantes. Lo que no se recomienda es el uso de modelos gaussianos simples. Y ya para terminar, decir que hemos trabajado con estos datos pues, en el desarrollo de una guía de modelos de microescala, donde establecemos una serie de directrices sobre el tipo de información que deben proporcionar estos sistemas de modelización a microescala, qué datos de emisiones de contaminantes deben tener, o sea, qué tipo de información, cómo debe ser. Lo mismo sobre datos de entrada meteorológicos, datos de entrada de contaminación y luego, muy importante, determinar para cada caso qué tipo de modelo puede ser más adecuado. Para eso pues desarrollamos un flujo de decisión que según el tipo de complejidad del área urbana y del tipo de emisiones, pues vamos pudiendo determinar qué modelos son los más adecuados. Por ejemplo, cuando hay una configuración con pocos edificios y muy sencilla, pues podemos incluso trabajar con modelos gaussianos, pero si ya empezamos a tener una configuración más densa, aunque sea con edificios más o menos uniformes, pues ya tenemos que buscar cosas más avanzadas. Sobre todo si ya hay edificios muy diferentes y hay ciertas asimetrías, pues ya tenemos que irnos a modelos lagrangianos, CFD, etcétera, y sobre todo ya cuando son modelos de estructura muy compleja, ya básicamente son los modelos CFD. Nos quedarán muchas cuestiones pendientes de este estudio. Pues, por ejemplo, estos resultados dependen de la morfología urbana. En otra ciudad ocurriría lo mismo. Depende de la meteorología, depende del contaminante. ¿Qué pasa con otros indicadores de calidad de aire que no sean medias anuales? Por ejemplo, medias percentiles, ¿no? ¿Puede tener importancia la química atmosférica? Pues otra cosa que hay que ver. ¿Los efectos térmicos son relevantes? Creemos que no tanto como creíamos, pero bueno. Y los contaminantes, a lo mejor otro contaminante, pues también la cosa puede ser diferente. Y ya la última es transparencia. Esto nos ha llevado a que pongamos en marcha un segundo ejercicio de intercomparación, donde utilizamos
datos de unas campañas que ha realizado la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, de la Politécnica de Madrid, con 200 muestradores pasivos, muchos más que en Amberes, con 2 campañas de varias semanas, una en final de otoño y otra en verano. Y bueno, pues el ejercicio está en marcha y esperamos que a lo largo del año que viene, por los resultados de este ejercicio, los tengamos y podamos, digamos, actualizar y mejorar la guía de forma adecuada. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Veo que al final me he alargado un poco más de lo que yo creía. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y agradecería vuestras preguntas. Bien, gracias a ti, Fernando. Claro, es evidente que nos has aportado mucha información. De hecho, yo creo que algunas preguntas que pudiéramos tener ahí latente, pues de alguna manera somera, las has respondido en las últimas diapositivas. Pero bueno, de todas maneras, posiblemente haya algún asistente que quiera intervenir. Pero antes debo recordar que esta sesión se está grabando, grabación que quedará disponible en el canal YouTube de la AME, de la Asociación Meteorológica Española. Por tanto, en cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, indico a aquellos asistentes que queráis participar haciendo algún comentario o formulando alguna pregunta, pero que no queráis mostrar vuestro rostro, pues lo podéis hacer utilizando los recursos del audio o del chat. Para lo cual ya, bueno, pues posiblemente, por seguro, que ya lo tenéis activo en vuestras ventanas. Así que, bueno, pues solamente a animaros a que participéis. De momento, pues no veo que se anime nadie. Mientras tanto, bueno, pues una pregunta que se me... Ah, mira, Carlos. Bueno, pues nada, te doy la palabra, Carlos, y ya habrá cuestión de que yo intervenga. Vale, pues adelante, bienvenido. Hola Encarna, hola Fernando y hola a todos los que Hola. estáis conectados. Fernando, muchas gracias por la charla. Me ha gustado mucho ver todo el detalle y toda la variación de investigaciones que se puede hacer en calidad del aire. Eh, Estaba intentando, a ver si... Vale. No, estaba intentando... Vale, la cámara no me la deja habilitar. Como Encarna siempre insiste en que pongamos la cámara, aunque estemos en deshabillé, pues iba a abrir la cámara, pero no, no veo que Pero la podamos habilitar. se supone que No, sí, que está habilitada la cámara. No, A ver, sí, sí, Amadeo, nuestro... tengo habilitado el micro, sí, pero no sí, la cámara. Carlos, prueba que Carlos, la tienes que tener habilitada, ¿eh? No se ha encontrado ninguna cámara disponible, me dice. Bueno, da igual. No. bueno, pues bueno, ya sé, posiblemente sea cuestión de tu portátil, pero bueno, da igual, da Sí, igual. Da igual. Nada. Te conocemos. Mira, tenía 2 curiosidades. Una, las voy a hacer las 2 de golpe, Fernando, y luego tú las dijeras muy como bien. quieras. Una es, claro, con tu... He estado echando la cuenta desde cuando nos conocemos, y entonces casi 40 años. Entonces, en Un todos montón. estos 40 años, y me gustaría que nos dijeras cuál crees que ha sido como el logro más así impactante de los estudios de calidad del aire en los que has participado, cuál es así digamos, el avance mayor. Y luego otra que es ya más concreta y es que, claro, en muchos de estos estudios, sobre todo con los CFDs, aunque ahora cada vez más se mete algo de la estratificación, se consideran que hay una atmósfera neutra, ¿no? Las has comentado en algún momento. Sí, Entonces, claro, me pregunto yo si esto puede ser lo que en muchas ocasiones se produzca una subestimación del pico nocturno, por ejemplo, que comentabas. Y entonces no sé. Claro, posible. la estratificación, que yo creo que es una cosa muy importante, como cuándo crees tú que esto se va a lograr avanzar considerablemente en introducirla en los modelos. Voy a empezar por la segunda, Vale. eh, que me parece más fácil. Por lo otro, joder, ya tengo que retrotraerme, pero bueno. La segunda. Bien, los efectos térmicos para ver la evolución temporal sí pueden tener relevancia, evidentemente. Creemos que puede estar detrás de cierta subpredicción que se observa en el pico nocturno principalmente. Eso afecta a los modelos CFD, aunque hay modelos gaussianos que tienen en cuenta la estabilidad térmica, la estabilidad atmosférica. Sin embargo, tampoco el caso que vimos que los gaussianos tampoco llegaban a predecir bien ese pico
Con lo cual, ahí puede haber circunstancias que pueden ser debidas también a otros factores, como indicaba, puede ser algo relacionado con emisiones o alguna contribución extraordinaria que no tengamos ahí controlada, en fin, no lo sé, pero yo entiendo que los efectos térmicos sí tienen relevancia a la hora de ver las cuestiones hora a hora. En cuanto al promedio, los efectos térmicos, algunos estudios que se han hecho, se ha visto que no son tan importantes, no es tan relevante. Digamos que hay, al promediar, la atmósfera promedia eh, hasta su estabilidad, ¿no? Ujú. Y algunos grupos que han hecho ese ejercicio han visto que no es tan relevante. Hay alguno que dice que sí, pero tampoco es concluyente. Es una de las cosas que queremos chequear mejor. A ver con este segundo ejercicio si avanzamos más. Y luego hitos, pues mira, así hitos, a mí pues mira, yo, por ejemplo, estoy muy orgulloso de todo el trabajo que se ha hecho para poner en marcha un buen sistema de evaluación de la calidad del aire que lo está utilizando el Ministerio de Medio Ambiente. Lo estamos trabajando para el Ministerio de Medio Ambiente con modelos y todo eso. Yo creo que se han sido, y que ahora, bueno, pues ahora lo está llevando más Marta y, bueno, lo ha llevado mucho más en estos últimos años y eso está, pues en un nivel, yo creo que estupendísimo. También estoy muy orgulloso de todos los avances que se han hecho en la modelización a microescala, por eso es esta presentación, que yo creo que es un hito que antes, hay que decir claramente que antes del 2005, pues prácticamente no conocíamos de estudios en España de modelización atmosférica, de modelización de la calidad del aire a microescala con alto grado de detalle, y bueno, pues gracias al trabajo, una tesis que tuve la fortuna de dirigir con un gran, digamos, investigador, compañero mío, que ya le conocéis, José Luis, pues se puso en marcha, digamos, se pegó un avance enorme de la monitorización de la calidad del aire a microescala en España y en Europa. Ahora, pues, pues eso yo creo que es un hito también muy relevante. Hay más, es que no sé, tampoco que sean como para premio Nobel, pero bueno, que uno está contento con esas cosas, está orgulloso de esas cosas. Pues nada, enhorabuena y muchas gracias y seguro que se anima más gente a preguntarte cosas. Un abrazo. Gracias, Carlos, un abrazo Hasta muy luego. grande. Precisamente hilando con la pregunta de Carlos y en vista de que está previsto, porque entiendo que la campaña en Madrid será a continuación, o sea, estamos en primavera, o sea, que será este verano, este próximo otoño, ¿no? Entiendo que, No, que se... perdona, no, la campaña Es se que había entendido que realizó, era 2026. no, 2016, no, vamos a ver, con No, las no, digo la campañas, campaña que vais a hacer en Madrid. no, sí, me refiero a eso, sí. Es Ah, que el ejercicio de intercomparación es con los datos de una campaña que ya se realizó. sí, eso es los resultados que nos has mostrado, pero No, no. perdón. No, Ah, me he explicado mal. Vale, el ejercicio de intercomparación que os he enseñado es con los datos de una campaña de la ciudad de Amberes en 2016, sí, pero ahora hay un segundo ejercicio de intercomparación con datos de unas campañas que se hicieron en 2014 y en 2016 por la Escuela de Ingenieros Industriales. Esos datos medidos están siendo utilizados para que con las simulaciones que vamos a hacer con estos modelos a microescala, para esos periodos de tiempo de esas campañas, compararlos con esos datos medidos. vale, vale. Bueno, Vale. pues bueno, no sé si habrá Me he otros explicado mal, digo. otro asistente que haya tenido la misma confusión que yo, No, es culpa porque mía, entendí porque que me he explicado no, mal seguro. pero bueno, no, y entonces, bueno, en función de que ya está hecho, o sea, que tal, también ha ocurrido, como en el ejercicio de cooperación con Amberes, que el día elegido para hacer la intercomparación con las condiciones habidas en Madrid, correspondía también a condiciones atmosféricas estables. También fue Mira, elegido un ahora día. eso quizá José Luis, bueno,
José Luis, ese que es el que está, es solo el por ahora que está curiosidad. liderando, él es el ahora que está liderando el grupo de trabajo con otro chico portugués que trabaja en Vito, en Bélgica. Pero bueno, la intención que se tiene es ya no comparar un día concreto, sino comparar la evolución temporal en todo el periodo de las campañas. Vale. O sea, se va a cubrir más situaciones meteorológicas. Vale, En vale, lugar de un genial. día concreto de alta contaminación, se va a cubrir todo. Vale, o sea que y corresponde para concretar un día o días determinados del verano y otoño de 2014, Sí, no, es un dijiste, 2014, vale, efectivamente, es un periodo casi de un mes cada uno. O vale, sea, vale. una serie Solo que, temporal de un mes ya, en cada bien, caso, en cada campaña. vale. Solo que el estudio, el análisis lo estáis realizando en el 2026, vale. Exacto. Pero con Amadeo, ¿tienes? simulaciones, pero con simulaciones que se están realizando ahora en el 2026. Ahora es cuando Es ya que, me has liado. no, vamos a ver. Unos datos son los datos de campaña de medida de contaminación y otro caso son las simulaciones con modelos. Bueno, vale, las simulaciones las estáis haciendo Las actualmente, están como quien dice, realizando ahora pero nosotros y con los los datos, otros 20 grupos que hay vale, trabajando. vale, sí, exactamente, sí. Sí, Gracias por la pregunta, esto, porque me sirve para aclarar que sí, puede el llevar ejercicio de intercomparación lo estáis haciendo actualmente, pero las condiciones corresponden a 2014. Bien. 2014 y Amadeo, 2016. ¿quieres participar? ¿Quieres decir algo? Sí, vamos, Sí. son dos cosas distintas. Una es hasta qué punto, que igual el orden de magnitud es muy pequeño, en los modelos antes teníamos fuentes de emisión que procedían pues, de la combustión de calefacciones o de los motores de explosión y tal. Hoy en día tenemos menos emisiones, pero claro, por las calles están circulando vehículos que cada vez son más pesados, son auténticos tanques y los neumáticos, los frenos están liberando partículas. ¿Hasta qué punto eso lo cogen bien los modelos o puede no influir mucho? Luego también en el tema de las intrusiones de polvo sahariano, aunque eso ya es un fenómeno que igual es una contaminación de fondo o contaminación regional, pero son cambios muy bruscos. ¿Qué tal lo están cogiendo los modelos? Y luego ya otra cosa completamente distinta, para afinar más la malla, la red de observación, se está incorporando lo que podía ser la ciencia ciudadana, la colaboración ciudadana, como en algunos casos de vertederos, por ejemplo, aunque sean medidas muy subjetivas, que con una aplicación de móvil, una app, pues le estás transmitiendo al organismo que corresponda la sensación, entre comillas, de que la concentración de contaminantes está siendo mayor o menor, o incluso podía ser con sensores muy pequeñitos, ¿no? Vamos, no quiero enrollarme más. Vale, pues mira, vamos a ver. Evidentemente, sí, tienes toda la razón del mundo. Vamos a ver. Ahora los coches son más limpios, tienen tecnologías más limpias. El problema que se está existiendo es que, bueno, por ejemplo, esto ocurre con los motores, con los coches híbridos y los coches eléctricos son mucho más pesados. Aparte de que los los coches térmicos, con motores térmicos, también están siendo más grandes. Y efectivamente, que esos coches más pesados, pues aunque no emitan por el escape, los que tienen escape, o emitan muy poco, sí haya mayores emisiones de partículas por desgaste de rodadura sobre la calle y por desgaste de discos de frenos, de pastillas de frenos, hay mayores emisiones. En conjunto, creo que las emisiones son inferiores a las que podríamos tener si añadimos cuando era antes, cuando teníamos también mayores emisiones por el escape. Esa información de ese tipo de emisiones tiene que incorporarse a los inventarios de emisiones y se va haciendo, sí, evidentemente se va haciendo. Lo que pasa es que uno de los problemas que tenemos con los modelos a microescala es que no es fácil tener unos datos de emisiones con tan alta resolución. Necesitaríamos información de cuáles son las emisiones en nuestras calles. Y si somos más precisos, cuáles son las emisiones en cada carril de nuestras calles.
Eso es muy complicado. Se está trabajando, hay modelos de tráfico de muy alta resolución a los cuales se les acopla otros módulos que incluyen factores de emisión y que son capaces de dar esa información, pero también son costosos de producir. El problema es que la microescala exige mucho dato y exige muchísima computación, pero sí se está trabajando con eso. Las intrusiones saharianas, como bien has apuntado, eso ya es una contribución más a nivel macro, meso, ¿vale? Y sí se está trabajando muy bien. Hay sistemas muy buenos de predicción de intrusiones saharianas. La EMET tiene uno en colaboración con el BSC que predice muy bien las intrusiones saharianas debidas a intrusiones de polvo del Sáhara. Hay otros modelos como Esquirón y otros modelos de otras instituciones. Eso está muy bien vigilado y hay predicciones cada vez, todos los días, de cómo es el estado del polvo atmosférico. También en CAMS, en el Copernicus, también dan información al respecto. Y se me olvidó la última pregunta. No, el tema de la ciencia ciudadana, si se está Sí. incorporando la colaboración. Sí. En España no tan rápido como nos hubiera gustado, pero por ejemplo, pero vamos, se va incorporando. Pero por ejemplo, os voy a contar que la campaña de Amberes en realidad parte de un ejercicio de ciencia ciudadana en el cual 2.000 personas de la ciudad de Amberes se ofrecieron a que se pusieran esos pasivos en las ventanas de sus casas. 2.000. Y nosotros hemos cogido una porción de la ciudad, 2.000 personas de Amberes y alrededores. Y más aún, es que, bueno, estaban muy interesados también porque ahí había un conflicto muy importante porque querían soterrar una gran vía de circunvalación. Quería un poco que se hiciera como en la M30 de Madrid. Y bueno, pues es curioso, ahí es un movimiento de ciencia ciudadana muy importante que me gustaría que en España también fuera así. Va lanzándose, pero no tanto, fíjate. Me da a mí la impresión. Sí. Vale, gracias. A ti, mil gracias. Bueno, una pregunta más es relacionado con la transferencia del conocimiento hacia los organismos públicos. He comentado bueno, pues que toda esta ejercicio también dentro, o sea, aportando información al ministerio. Mi pregunta es de qué manera has visto a lo largo de los años y más en los últimos, o sea, cómo estos resultados se tienen en cuenta por parte de los organismos, empezando por el Ministerio y terminando a nivel ayuntamiento. Y concretamente, bueno, pues el caso más cercano, estamos en Madrid, y que es el que a ti te puede competir y tener conocimiento, digo yo. Y si tienes conocimiento de otro ayuntamiento, pues mejor, ¿no? Es decir, ¿cómo se ha transferido, cómo se ha aplicado, si es que ha ocurrido esa incorporación de información a hechos prácticos en la mejora de la calidad del aire y en su en control a nivel urbano? Sí. Vamos a ver, yo recuerdo ahora 25 años o por ahí cuando empezamos más con las relaciones con el Ministerio de Medio Ambiente, que esto es un tema que empezaba a hablarse, se empezaba a decir que sí, que los modelos, las directivas empezaban a empujar y nos encontramos con gente, los ministerios, en el ministerio que era muy receptiva y que veía con muy buenos ojos la aplicación de modelos, primeramente para evaluar la calidad del aire, pero luego también se ha ido incorporando para la mejora de la calidad del aire, ¿vale? Para definir estrategias y medidas de mejorar la calidad del aire. ¿Qué estrategias de reducción de emisiones son las adecuadas? ¿Cuáles no? Si las que planteamos son suficientes o no son suficientes. Todo eso ha ido progresando mucho con el tiempo y ahora, bueno, pues últimamente es que el Ministerio
se encuentra mucho con los modelistas, no solamente con CIEMAT, sino también de otras instituciones. Luego, pues la predicción de la calidad del aire, pues ya empieza a ser, desde hace muchos años es habitual en muchos sitios, ¿no? La EMET lo hace, el BSC también lo hace. Y luego también en ayuntamientos grandes, son evidentemente los que tienen más capacidad y también se han visto muy interesados con la aplicación de modelos para su distinta problemática, tanto de conocer cuál es el estado de la calidad del aire, complementando su red de medidas, dónde es mejor colocar las estaciones de medida, en fin, qué estrategias de mejora de la calidad del aire se pueden usar. Pues el Ayuntamiento de Madrid pues, también lo ha hecho. Y luego la predicción de la calidad del aire. Nosotros hemos trabajado para el Ayuntamiento de Zaragoza empezamos hace 20 años que desarrollamos el sistema de predicción de la calidad del aire precoz, que sigue todavía en funcionamiento, pero que ya nosotros hemos desarrollado un nuevo sistema que sustituiría ese precoz 2, pero todavía no está puesto en abierto por parte del Ayuntamiento. Esas predicciones se hacen diariamente en el CIEMAT. Y eso es un nuevo sistema, pues es que da la predicción de la calidad del aire al detalle de una resolución de 5 metros por 5 metros, que es, o sea, considerando la contaminación que hay dentro de calles. O sea, las instituciones públicas se han implicado, sí. A lo mejor costaría un poco al principio arrancar, pero luego sí, tiran. Pues Sí, no cabe duda, es una gran noticia y ahora, pues como ha apuntado Amadeo y has comentado, a ver si también a nivel urbano, a nivel ciudadano, quiero decir, también haya más implicaciones en cuanto a nuestras buenas prácticas y no abusar del consumo, de la utilización de los vehículos y así también colaborar. Tenemos en el chat una intervención de Lourdes Burgalgo, la presidenta de la asociación portuguesa, equivalente a la nuestra. Te agradece la charla y dice que excelente presentación, muy bien estoy leyendo, estructurada y con abundante información sobre las dificultades de estos modelos de alta resolución. Así que te agradece pues eso, tu charla. Y bueno, veo que ya son las 18:20 horas y no quisiera extenderme más, a no ser que haya alguna persona que quiera hacer algún comentario añadido. Permíteme dar las De todas gracias maneras, a Lourdes. sí, yo Muchas creo que te ha gracias. venido, sí. Esto que te da, sí, lo has escrito, pero vamos, yo creo Sí. que ya te está oyendo y te está viendo. Si acaso, un pequeño añadido, y es posible responder brevemente, si es posible. ¿Cuál es el siguiente paso? A nivel, a nivel cada centro, concretamente por vuestra parte del CIEMAT, y a nivel dentro del Fórum Europeo. Ya sabemos que termina este proyecto ahora, en el 2027, pero a nivel europeo, ¿cuál sería el siguiente paso? Hay ya algunas conversaciones así, con vistas al futuro, y ya te digo, a nivel europeo, dentro de la casa, a nivel CIEMAT. Mira, te comento, este foro no tiene fecha de terminación. Mientras que las directivas europeas sigan exigiendo el uso de más y mejores modelos, el FERMOT tiene sentido. Y en el ámbito de la microescala, que digamos que es la última que ha llegado a este mundo, pues por más motivo, porque en mesoscala, digamos que el nivel de los modelos de calidad de aire es súper contrastado, lleva muchos años de desarrollo. A microescala todavía nos falta camino por andar, nos falta camino por andar. Y nos irá ayudando con el tiempo el aumento de la potencia de cálculo. Y yo confío mucho en los modelos de inteligencia artificial entrenados con las simulaciones de CFD. Un modelo de inteligencia artificial por sí solo no me vale.
tiene que estar bien entrenado. Y ahora los mejores modelos para entrenar esos modelos de inteligencia artificial, que son muy rápidos, son las simulaciones CFD. Cuando tú tengas cuantas más simulaciones CFD tengas hechas, el modelo de inteligencia artificial aprenderá más y será capaz de hacer predicciones mejores. Ya en este ejercicio hemos visto que no andan tan mal. ¿No es posible para el análisis que vais a hacer, el ejercicio de intercomparación que vais a hacer durante 2026, con la información que se tiene, etcétera, etcétera, de meteorológica del 2014 y tal, se podría hacer uso de algún modelo de inteligencia artificial alimentado por los 11 modelos CFD que tenéis? ¿Sí? ¿Se puede utilizar? Mira, me consta que en este ejercicio de comparación sí que van a participar modelos de inteligencia artificial Pero entrenados con otros, con más modelos CFD. CFD, pero no exactamente con estas simulaciones porque no están hechas. Pero con más, sí, van a participar, claro, están participando vale. ya. Pues es interesante que efectivamente estos modelos de inteligencia artificial puedan alimentarse con más modelos CFD, porque claro, en este Correcto. ejercicio en Amberes fue solamente 2, con lo cual pues poco entrenamiento. Vale. No, bueno, pero sí. no solamente es con esos 2, porque esta gente lo que ha hecho es, para sus propios estudios, han hecho simulaciones CFD de muchos casos, probablemente centenas de casos. Nosotros tenemos también simulados muchos casos. Toda esa información nosotros la podremos utilizar para desarrollar también nuestros modelos de inteligencia artificial. Bien. Bueno, pues vamos a dar por concluida el debate, pero antes de concluir la sesión, quisiera hacer dos apuntes rápido. Uno, animar a los asistentes y así como a aquellas personas que vean, que escuchen, visualicen la charla en diferido a través de la grabación en YouTube, animaros a que echéis un vistazo a la página web de la AME y así, echéis pues eso, una visita a los distintos contenidos que tiene, como por ejemplo charlas anteriores del Aula Morán, artículos que están publicados en la revista Tiempo y Clima, algunas entradas en el blog sobre distintos aspectos que en su momento de publicación pues eran noticia y también pues entrar en la sección de colorida de Fotometeo en donde hay infinidad de fotos y vídeos que han participado en los distintos concursos de fotografía y vídeos que organiza la AME. Os animo a que hagáis esa visita virtual y si os gusta, pues de paso también os animo a que os asociéis a la AME. Que cuanto más seamos, pues mejor podremos seguir funcionando. Así que ánimo, primero echarle un vistacito y luego pues asociaros que el modo de gestionarlo es muy fácil desde la propia portada de la página web de la AME. Y segundo apunte, anunciaros la siguiente charla del Aula Morán, que será aproximadamente dentro de 2 semanas, exactamente el 4 de junio, a esta misma hora, será jueves, como suele ser habitual, y en este caso la charla nos la va a impartir Paloma Trescasa Castro, que nos hablará sobre el proyecto Bóreas, este nombre que alude al dios griego, Bóreas, y bueno, y tratará, bueno, pues concretamente, bueno, tenéis la información en el chat, en donde viene pues exactamente todo el título, pero bueno, os avanzo que se trata de un proyecto en el que se combinan los conocimientos y teóricos y de predicciones, etcétera, etcétera, en el ámbito energético dentro de España ante la situación actual de variabilidad y cambio climáticos. Así que espero veros en este nuevo encuentro proyectado para el día 4 de junio. Y ahora sí, antes de finalizar, algo muy importante, que es agradeceros vuestra asistencia,
también a aquellos que habéis participado, Carlos, en vuestras preguntas, que siempre enriquece la charla. Y gracias a Amadeo Uriel, que ha sido nuestro soporte técnico. Y por supuesto, y muy especialmente gracias a ti, Fernando, Gracias a vosotros. por compartir, como suelo decir, pero lo digo siempre de corazón, por compartir tu tiempo y tus conocimientos, que siempre es algo muy valioso. Así que gracias a todos y espero veros pronto. Hasta Gracias entonces. a todos, gracias por todo. Chao. Adiós, hasta pronto. Adiós. Dios, gracias. Gracias.